Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Enrique Tapia López y el día de hoy voy a estar haciendo un análisis visual sobre la obra El matrimonio Arnolfini de Van Eyck, una obra llena de simbolismos de los cuales están ocultos dentro de la obra y con una gran cantidad de detalles que podemos apreciar en ella. Es importante para entender esta obra conocer toda la historia de la cual carga, pues fue hecha en el siglo XIV entre siglo XV, específicamente en la zona de Italia, concretamente las ciudades de Florencia y Siena, en la zona de Flandes, Bélgica y Holanda. Durante esta época todo cambia. El nacimiento de una nueva clase social acaudalada, como es la burguesía, desplaza al poderoso régimen de la Iglesia, que llevaba imperando en Europa durante todo el medioevo. Estos burgueses contrataban a los artistas para que les retrataran, ya fuera en una escena religiosa o profana. Las obras debían ser fieles a la realidad, por lo que los autores perfeccionaron las técnicas hasta crear una pintura que representara hasta el último detalle. En esta época se crearon grandes artistas, de los cuales muchos surgieron a partir de los pintores flamencos. Los pintores flamencos se encontraban en las ciudades flamencas, entre el periodo del siglo XV y XVII, de los cuales destacaba Jan van Eyck. Transformó la pintura gótica en algo nuevo, fresco e influyente. Existe la leyenda urbana de que fue Van Eyck el inventor de la pintura al óleo. Este dato es falso, ya que existía el óleo mucho antes, al menos en 1125. Lo que es cierto es que los hermanos Van Eyck fueron los primeros flamencos en usarlo sobre tela, y además, de formas muy detalladas. Contribuyeron también efectos propios de esta técnica, como las veladuras, la alta proporción de aceite en la mezcla o el aglutinante de secado rápido. Jan van Eyck pertenecía ya a una familia de pintores en Lieja. Probablemente se inició en la miniatura, dado el detallismo de su obra y la técnica refinada. En esta época era, junto quizás a Masaccio, el único artista que quería representar fotográficamente la realidad. Con 30 años empieza a pintar sobre tabla, dípticos, polípticos, y consigue trabajo en la corte de Felipe el Bueno, como pintor y valet de chambre con un salario anual fijo. Se sabe que viajó como diplomático de esta corte por Italia, España y Portugal, por lo que seguramente recogería y dejaría influencias por Europa. En esta edad, sorprendería con sus dos más grandes obras, las cuales serían Virgen del Canciller Rolín y la cual trata este video, el retrato del matrimonio Arnolfini. Pinturas que revolucionan en cuanto a técnica y concepto. Gracias a ellas, Jack Van Eyck se le considera el fundador del retrato occidental. Los ojos miran a menudo al espectador, siendo una innovación radical, y sorprende la exactitud con la que cuenta su obra. Desde luego, para la época, este naturalismo es considerado como una rareza. Mas si sumamos el minucioso trabajo con el cual cuenta, la precisión en las texturas e iluminación, y las nuevas búsquedas de crear ilusión de perspectiva, convierten a Van Eyck uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Volviendo a la obra, podemos apreciar el matrimonio de uno de los miembros más poderosos de las familias comerciantes luqueses, los Arnolfini. La colonia de luqueses era muy importante en Flandes, como las de otros italianos. Los Arnolfini, de esta época que pudieron haber contraído matrimonio, eran dos hermanos, Giovanni y Michel. Se cree que el marido en este caso es Giovanni, casado con Giovanna Cenami. Sin embargo, el gesto del marido al tomar la mano de su esposa contradice la teoría. Ese gesto implica superioridad social ante una mujer que, de ser Giovanna, resultaría de clase superior, en realidad, a la de su esposo.
Por esa razón, algunos investigadores creen que se trata de Michelle, que desposó a una tal Elizabeth, de familia desconocida, por lo que su gesto sería el de protegerla e introducirla en un nivel social superior a la de su cuna. En la obra, podemos apreciar los dos personajes principales tomándose de la mano, los cuales serían Michelle y Giovanni. A sus pies podemos encontrar a un cachorro, el cual representaría la fidelidad de Michelle hacia Giovanni su esposo. En el fondo de la habitación presentada, podemos encontrar una gran cantidad de colores cálidos, tanto en el techo como en todos los muebles en los cuales los rodea. Esto podría representar aspectos de fertilidad, también como su riqueza y poder. También podemos ver en el fondo en la ventana unos duraznos. Esto era una riqueza de la cual poco se sabe o poco se ha hablado, ya que esta fruta no era propia de la región. Por ende puede representar este poder y esta adquisición de la cual ellos estaban orgullosos. Algunos sospechan o deducen al principio que Michelle estaba embarazada debido al gran vientre que puede parecer. Sin embargo, este dato es erróneo, ya que se ha confirmado que no era cierto. Esto puede ser por la gran cantidad de tela de la cual tiene su vestido. En la parte inferior del lado izquierdo podemos apreciar un par de zapatos, haciéndonos ver que Giovanni se encuentra descalzo dentro de la obra. Esto representaría el suelo sagrado, exaltando el carácter sagrado del matrimonio. Otro de los pequeños aspectos que podemos encontrar dentro de esta obra se encuentra en los pies de los personajes. En este representa la vida social de cada uno. En Giovanni podemos ver que tiene una vida social activa debido a sus pies abiertos. Esto también tiene que ser por parte del periodo en el cual ellos se desarrollaban. Mientras que Michelle se le representa con los pies cubiertos, representando la timidez y la poca vida social de la cual ella contaba, algo de lo cual también era bien visto. Podemos ver en el candelabro una vela, representa el amor de los dos. Otra de las características más importantes de este cuadro es el espejo que aparece al fondo de la habitación. En él podemos apreciar otros dos personajes, los cuales representarían los testigos de este matrimonio. Uno de ellos serían Jan van Eyck, el pintor de la obra. El otro personaje se desconoce quién es. Este acto de retratarse a sí mismo dentro de la obra es algo que podríamos ver después en obras como la de Velázquez, en la cual en el cuadro de las meninas aparece también dentro de la obra. Este espejo también cuenta con otros detalles muy interesantes, como lo es que alrededor del marco de madera podemos ver escenas de la crucifixión, detalles mínimos de los cuales habla todavía de una vida religiosa, la cual se estaba desprendiendo en aquel momento y periodo histórico. Otro aspecto del espejo bastante interesante es que este se encuentra sin manchas. Podría también representar aspectos de la virginidad de Michelle, algo de lo cual muchas características sexuales podemos encontrar dentro de la obra. Podemos apreciar en la obra aspectos compositivos, ejes de simetría, el cual el más evidente sería el que se encuentra de manera vertical, pasando desde la lámpara hacia el perro, creando una línea imaginaria que dividiría la obra en dos partes, la cual una sería la de Michelle, la cual nos permite ver cómo ésta
tiene los colores más vivos, siendo el rojo y el verde. Como anteriormente habíamos dicho, esto representaría la fertilidad. Del lado izquierdo podemos encontrar a Giovanni, el cual tiene los colores fríos predominantes, como sería el violeta, representando la riqueza y al igual un tanto de toque de misticismo. Al ser dividida por una línea imaginaria en el centro de manera vertical, también nos permite observar otra simetría dentro de la obra. Podemos encontrar que los rostros de los personajes están casi a la misma altura. Al igual los espacios negativos a su alrededor, también existe la unidad gracias a que los personajes tienen el mismo tono de piel. Es interesante cómo pareciera que la obra nos estuviera permitiendo entrar en ella. Esto se debe gracias a los puntos de fuga utilizados para poder crear el piso en el cual los dos personajes están plantados, al igual el techo del cual los cubre a los dos. Como anteriormente habíamos comentado, Jan van Eyck era un excelente empleador del óleo. Por ello, podemos apreciar una gran cantidad de texturas en las cuales las podemos ver en el vestuario de los personajes, en las telas, en el mismo suelo, en el cabello del cachorro, los metales que aparecen y por supuesto la luminosidad de la piel de los personajes. Los rostros de los personajes son los más luminosos. También podemos ver cómo aplicó un contraste de manera efectiva, creando los volúmenes necesarios para que se viera lo más natural. También, el cuadro cuenta con dos planos, siendo el primero, donde podemos ver a los personajes parados, y el último, el fondo del cuarto. La obra cuenta con dos puntos focales, los cuales serían los rostros de los personajes. A partir de ellos, podemos ver cómo están compitiendo, debido a su luminosidad. De ellos podemos hacer el recorrido visual, bajando hacia los brazos y encontrarnos con las manos. Podemos encontrar, a partir del eje de simetría, el espejo que se encuentra en el centro. Y como todos los detalles están a su alrededor, apreciamos la forma de una V que se genera por las manos hacia la cabeza, viendo un poco más de dinamismo, aunque las figuras las vemos bastante estáticas. En mi opinión, considero que la obra está realmente bien ejecutada, tiene armonía, ya que los colores no chocan entre sí, a pesar de que está el rojo con el verde del mismo lado, podemos ver cómo estos, al estar matizados, no presentan una competencia entre ellos. Al igual, la obra contiene tantos colores fríos como cálidos, de manera armoniosa, de manera casi igual, o al menos eso aparenta. Actualmente la obra se localiza en el National Gallery de Londres, donde se muestra como una obra de la escuela pictórica flamenca del siglo XV, o de los primitivos flamencos, perteneciente a la fase final del gótico. Para finalizar, considero que esta obra es una de las mejores de las cuales la historia ha contado. Espero que te haya gustado este video y muchas gracias por verlo.